Perspectivas hacia el logro de salud universal en México. La Organización Mundial de Salud hace varios años señaló como objetivo principal alcanzar la salud universal. En 1978, en la Declaración Alma Ata se fijó como objetivo alcanzar salud para todos en el 2000, aunque 30 años después nos encontramos muy lejos de la meta. Por esta razón, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud han vuelto a renovar su llamado para impulsar la atención de salud, pero señalan como requisito fundamental contar con un sistema de salud que atienda a la población sin existir ningún tipo de discriminación. Para el 2005, el gobierno mexicano signó la Declaración de Montevideo, donde adquirió el compromiso de facilitar la inclusión social y la equidad. No cabe duda que el gran problema de México es la desigualdad social en salud, educación y economía. Las diferencias culturales, económicas, educativas y otros hacen difícil enfrentar los retos para construir una sociedad más democrática. Con una sabia administración se podría restablecer la armonía, calmar resentimientos y conservar la unión entre familias. Pedro Enríquez Ureña señala los esfuerzos de México en los últimos 100 años por construir una sociedad nueva aunque sin éxito alguno. México se encuentra en crisis, aunque la desigualdad viene de muy lejos. Se menciona que la conquista española creó un régimen con una profunda diferenciación de clases sociales. La raza conquistada en su mayoría estaba destinada a trabajar en beneficio de minorías. En todos estos últimos años ha continuado la concentración de poder y la riqueza en pocas manos. Por desgracia, los gobiernos neoliberales que llevan más de 35 años en el poder han conducido al país a un empobrecimiento cada vez mayor. Esto impide el desarrollo de la salud social. La agenda de salud para todos ha quedado inconclusa en la mayoría de los países, por falta de inversión para enfrentar las condiciones de pobreza, insuficiente atención materna, limitación al acceso de medicamentos, abastecimiento de agua e insalubridad en general. Por esto es necesario cambiar el enfoque actual a una verdadera participación social. La mayoría de los países han cambiado el término salud para todos por el de cobertura universal de salud. Entonces, se hace necesario acortar los límites de lo que quiere decir con cobertura universal, porque en principio es indispensable definir cuáles son los servicios y las acciones que deben tomarse. Estamos en presencia de un reto importante, agravando por nuestra dependencia de otros países. El costo de las tecnologías, equipamiento y las nuevas tecnologías deben incorporarse pronto al sistema, con la variedad de nuevos medicamentos que tienen un costo sumamente elevado porque ellos son producidos en el extranjero, lo que obligaría a buscar soluciones para disminuir esta dependencia y por otro lado establecer estrategias de organización que nos indiquen cómo cubrir las necesidades más apremiantes de la salud en la población. En México, el Estado interviene en salud 6.3% del PIB, considerando su población de 105 millones de habitantes. La inversión es 5 veces menor a la de Canadá. Las ventajas de este último país es que no tiene mucho de los problemas de pobreza o situaciones epidemiológicas como las existen en México. En México debe tomarse en cuenta, además de la diversidad, el grado de desarrollo humano que es diferente dependiendo de las regiones del país.
En el norte y en la capital existe un mejor desarrollo económico que en el sur y por ello mayor posibilidad de atención médica. A esto deberá añadirse las desigualdades sociales que se presentan en mayor o menor grado cada una de las regiones del país. Por ejemplo, los estados del suroeste tienen mayor índices de mortalidad materno-infantil. En el caso de la atención a los problemas de la cavidad bucal, la desigualdad se observa de manera importante en la distribución y neutralización del entulismo, producto, entre otros, de la falta de atención a las epidemias de caries, gingivitis y sus determinantes y la eficiencia, regulación y legislación de la oferta y publicidad de productos azucarados. De manera similar a lo que sucede con problemas auditivos o de la visión, la coincidencia de la integridad bucal como parte del derecho a la salud dista aún de ser atributo de los legisladores, las leyes, los derechos o los servicios. En México no existe una organización de trabajadores de salud capaz de proponer un sistema de acceso, de atención a una salud universal, y el gobierno se ha desentendido de este renglón tan importante. Es cierto que existen instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, pero en ningún caso se cubre la gran demanda de atención de salud. Por otro lado, las cuotas de atención exigidas a los trabajadores y los servicios a los hospitales en su conjunto, anuadas a las cargas, salarios y condiciones de trabajo de quienes presentan los servicios, particularmente los de médicos residentes en quienes descansa la mayor parte de la atención hospitalaria, y la manera de evaluar la eficiencia de los servicios, lejos de considerar el cumplimiento de los derechos laborales y los beneficios para los pacientes, las familias y las comunidades, se rigen por un parámetro cuantitativo diseñado por administradores que buscan eficiencia costo-beneficio, en donde los costos se definen en términos monetarios o económicos. Hoy en día, el personal de salud, particularmente los médicos, han sido formados básicamente en hospitales más para repetir que para investigar, para diagnosticar y ordenar que escuchar y atender, para la administración de los terapeutas o análisis clínicos que para la promoción de la salud y la propedéutica, para la aplicación de maniobras que para el cuidado, para atender órganos y patologías de personas, familias y contextos sociales. Esta situación impide atención integral e integrada y, desde luego, el cumplimiento del derecho a la salud. Los nuevos servidores de salud son, a su vez, producto del limitado desarrollo de la investigación, la docencia y la tecnología en México. Esta última, que en un tiempo llegó a ser autosuficiente en la producción de las vacunas y medicamentos que se requerían para atender la prevención, así como en labores o laboratorios de investigación y diagnóstico para sus problemas de enfermedad prioritarios. En la actualidad es dependiente de la investigación y de las empresas transnacionales, de quienes recibe todo tipo de tecnología con poca visión de planificación, orientada a elevar el diseño y la producción de equipamiento, insumos, vacunas, medicamentos, etc. En cuanto al desarrollo de la docencia, tampoco se ha logrado fomentar una cultura de investigación y evaluación de los currículos y procesos pedagógicos que permitan tanto la reformulación de los problemas, saberes, prácticas y espacios profesionales como la formación de profesores investigadores capaces de seleccionar, crear e incorporar nuevas tecnologías para la gestión de información y auxilio didáctico pedagógico, al mismo tiempo que crear una identidad profesional propia acorde con las necesidades e identidades del país. La salud es un problema que presenta distintos niveles de complejidad, por lo que no es posible atenderla solamente con medidas curativas ni atención privada, ya que éstas, además de acrecentar continuamente sus costos y desigualdad en el acceso conforme se agregan nuevas posibilidades tecnológicas o mercantiles, solamente se refieren a las enfermedades y no a la salud. Por ejemplo, uno de los aspectos a entender son las llamadas epidemias y las endemias,
que no se refieren exclusivamente a los problemas infecciosos, sino a problemas que tienen que ver con la manera de vivir, enfermar y morir, en contextos sociohistóricos particulares tanto de los individuos como de los grupos de referencia y el conjunto social. Tal son los casos, por ejemplo, de la pobreza, la violencia, el miedo y la desesperanza o epidemias y endemias que están directamente ligadas a como las nombra, produce y publicita el mercado. Tal es el caso de la controversia epidemia de obesidad. De esta manera, al hablar de prevención o resolución de epidemias o endemias, no nos podemos limitar solo al tema de vacunación o suministro de medicamentos. Los problemas de enfermedad son determinados socialmente. En el momento actual se vive un resultado de acción del capitalismo salvaje, responsable de los contextos patológicos en donde se cultivan las epidemias actuales, como la diabetes, suicidio, tortura, cánceres, accidentes, problemas cardiovasculares, etc. El mismo contexto ha creado perspectivas de curación que rebasan la realidad de los límites humanos, pero se ofrecen como ilusión y obligación moral, entre otros, de consumir los productos preparados para alegrar la agonía y el sufrimiento. El Estado no puede atender la mayor parte de las demandas y necesidades de salud. ¿Qué puede hacer el Estado cuando en la próxima década la atención de las personas con enfermedades crónicas rebase las posibilidades de financiamiento, tanto público como privado? ¿Cuáles son los mínimos y máximos de la atención? En México, cada vez es más difícil atender los problemas de salud. Actualmente, la atención a la salud es más compleja y existen diversos factores que determinan sus niveles de complejidad. La transición demográfica es uno de los factores. En 1990, la población mayor a 60 años representaba tan solo el 6% de la población. En 2011, este mismo grupo de población constituye ahora el 9%, y este porcentaje sigue creciendo. Esto trae como consecuencia el aumento en la frecuencia de las enfermedades degenerativas, que están superpuestas a las enfermedades que fueron y son aún la principal causa de muerte en muchas comunidades, como infecciones, parasitosis, virosis o enfermedades epidémicas, tal como el SIDA, el paludismo y otras. No podemos dejar de lado las repercusiones mentales en la población, cada vez más extendida por factores económicos, políticos, y por la forma de vida. La violencia actual agrava los casos de estrés, miedo y emigración. Además, está creando en el país una cultura en la que se manifiestan los más bajos instintos de crueldad. Los jóvenes que no pueden acceder a estudios ni al trabajo y que viven en condiciones económicas, sociales y educativas insuficientes para la formulación y desarrollo de sus proyectos de vida. Son la fuente principal del desarrollo que va a manifestarse con mayor fuerza en el futuro, lo que no indica nada positivo ni para la salud ni para la vida. Otro problema importante en la época actual es la nutrición. Las estadísticas señalan que la población de mujeres en México ocupa el tercer lugar en obesidad y en sobrepeso, y la de los varones el segundo lugar en relación con los demás países, incrementando 2% anualmente. Los niños tienen un 18.9%, mientras que las niñas un 22.3%, lo que trae como consecuencia aumento en la presión arterial y facilita la aparición de diabetes y enfermedades cardíacas. Aunado a esto, aún existe un número importante de niños desnutridos. En ambos casos no se puede asegurar un desarrollo humano adecuado. La presencia de enfermedades degenerativas como cáncer, entre otras, empiezan a aparecer. Es por esto necesario aceptar y entender la perspectiva desfavorable en salud de seguir su atención como hasta ahora existe, perspectiva desfavorable para todos los sectores de la población, ya que en estas condiciones no podremos hablar de tal o cual sector con salud deteriorada, sino que el país en su conjunto mostrará los resultados de su falta de atención. No hay posibilidad de mejoría en la salud para la mayor de la población, sin mejoría en la alimentación, igualdad, cultura y educación. Un proyecto de salud capaz de revertir esta aparente tragedia parecería utópico, sin embargo, puede iniciar por atender la desigualdad social en la manera de vivir, enfermar, curar y morir. El camino a la utopía, en el caso de México, puede aproximarse observando y aprendiendo de otros proyectos nacionales y regionales. Pero sobre todo lo imaginable, es necesario revertir el contexto de violencia, en donde están siendo socializadas las nuevas generaciones,
contexto que ya forma parte de la cultura nacional, del lenguaje cotidiano, del pensar en sí mismo, de salvarse de manera individual, de hacer válido el refrán, a río vuelto, ganancia de pescadores. Un pueblo que existe en la violencia está de manos atadas para mejorar su alimentación, trabajo, cultura y educación, por lo que, ante el problema básico de la salud, se antepone la necesidad de la reconstrucción de la cultura de la paz.